Hola, buenos días a todos. Espero que esta sesión los encuentre con salud a ustedes y a sus familias. Gracias nuevamente a Gestión por invitarnos a compartir este momento con ustedes y a traerles algunos de los temas o los temas principales que hemos venido rescatando en las últimas semanas desde que el COVID-19 está, digamos, presente y sobre todo desde el momento en que se decretó el estado de emergencia en el país. En esa línea vamos a ir por temas y básicamente el principio de toda esta presentación son dos cosas. Por un lado, enfocarse en la caja de las empresas, en cuidar la caja de las empresas. Estamos en una situación absolutamente excepcional y no solo lo que ha pasado en las últimas semanas, sino lo que va a venir en las siguientes semanas y meses va a ser ciertamente atípico en comparación con la operación regular de las empresas, y en esa línea cuidar la caja es una de las prioridades. Y lo segundo es el tema de anticiparse, la importancia que tiene en la gestión de una empresa el poder anticiparse para poder gestionar adecuadamente la crisis, para poder estabilizarse y para poder revertir en adelante la situación. El primer tema que vamos a ver son los temas societarios. Societario, comenzando con uno de los puntos relativos a caja, y es el tema de la distribución de dividendos. ¿Qué es lo que ocurre? Normalmente la distribución de dividendos es planteada por el órgano de administración, vamos a decir el directorio, la gerencia, se plantea a la junta y normalmente esa evaluación se va haciendo entre enero y febrero de cada año. Sin embargo, es la Junta General de Accionistas al final, los socios de la compañía, quienes aprueban esta distribución de dividendos. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, muy probablemente la Junta no haya aprobado todavía la distribución de dividendos porque en marzo entró en vigencia el estado de emergencia y la mayoría de juntas se quedaron sin poder realizarse porque no había posibilidad de desplazarse y tener la junta. O eventualmente se aprobó la distribución de dividendos, pero no se ha hecho el pago aún. Entonces, una de las recomendaciones que tenemos es hacer una revisión de esa propuesta o acuerdo de distribución de dividendos y ver si es que se condice con lo que estimamos va a ser la situación de la compañía en las próximas semanas y meses. Es decir, en un escenario en el que muy probablemente mis ventas van a bajar, o mis precios van a tener que bajar, o mis clientes me van a pagar con mayor demora. Entonces, ¿es el momento para distribuir dividendos o es el momento para cuidar la caja y que esa caja se quede en la compañía para asegurar que ésta siga operando? Entonces, es un análisis importante a realizar en muchas de las sesiones que vamos teniendo con distintas empresas. Es un tema al cual están evaluando para encontrar un balance adecuado entre las necesidades de los accionistas, pero sobre todo priorizar que la operatividad de la empresa no se detenga. Y en esta revisión que se haga, no dejar de mirar que si es que ya se adoptó un acuerdo de distribución de dividendos y lo vamos a dejar sin efecto o vamos a modificarlo porque vamos a reducir el monto, recordar que esto puede tener efectos tributarios asociados y hay que revisarlos. Eso en cuanto al primer punto del tema societario. El segundo, en el tema de las juntas de accionistas, como les decía hace un momento, las juntas de accionistas supone que los socios se reúnan y en la mayoría de los supuestos esa reunión es de manera física. El estado de emergencia se decretó justamente en el mes de marzo, que es el mes donde la mayoría de juntas tienen lugar. Entonces, no es posible sesionar, no es posible juntarse porque no podemos desplazarnos de nuestras casas en la medida, acatando las medidas del gobierno. Entonces, se ha hablado mucho sobre la posibilidad de tener juntas de accionistas no presenciales. Es importante recordar que esta posibilidad de juntas de accionistas no presenciales está reservada solamente para la sociedad anónima cerrada. Si no somos una sociedad anónima cerrada,
no está disponible la posibilidad de sesionar de forma no presencial. Hay otras formas que son un poquito más complejas porque supone que se tenga firma digital o que se haga con firma legalizada, y a la fecha no tenemos notarios disponibles porque no pueden trabajar en el estado de emergencia. Así es que en el tema de las juntas generales de accionistas, básicamente vamos a esperar a que pase el estado de emergencia para poder tener esas juntas de accionistas de forma posterior. Ahora, si no puedo sesionar ahora, ¿qué pasa si es que tengo algún acuerdo urgente por adoptar? Entonces, en este ánimo de anticiparse, es importante ver qué tipo de acuerdo es el que está pendiente de adoptarse y que puede ser urgente. Para en función a eso, ver si tenemos alternativas ahora, si la puede adoptar otro órgano, si la puedo ratificar después, o si simplemente tengo que esperar a la Junta y pues lo que hago hoy es tener todo avanzado para poder ejecutar y celebrar esa Junta lo más próximo al levantamiento del estado de emergencia, para poder ganar un poco de tiempo. Otro punto importante en el tema societario es un eventual desbalance patrimonial o un eventual causal de disolución. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Tenemos una situación que puede hacer que muchas empresas comiencen a generar en este ejercicio pérdidas. Si es que ocurre eso, yo tengo que estar monitoreando muy de cerca las pérdidas, no solamente por las razones, digamos, evidentes desde un punto de vista financiero, sino también porque tengo obligaciones legales en caso que esas pérdidas comparadas con mi capital comiencen a disminuir mi capital a un nivel tal o comiencen a disminuir mi patrimonio a un nivel tal que pueda entrar a una situación de desbalance patrimonial o incluso a una causal de disolución. Y esto es relevante, puede pensarse que de repente es demasiado formal, pero en realidad es muy relevante porque puede conllevar responsabilidad para los miembros del directorio o para los representantes que actúen en nombre de la compañía si es que no se adoptan las medidas necesarias. Y estas medidas pasan por o notificar a mis accionistas o notificar a mis acreedores o reducir capital o aumentar capital. Hay un abanico de alternativas que la ley nos da y lo importante es que de manera diligente se tomen las medidas. Otro punto importante que las compañías deberían estar viendo ahora es registros públicos no está operando, las notarías no están operando, pero yo puedo tener acuerdos que se formalizan en escritura pública o que requieren de un notario para presentarlo a registros públicos o que ya están en registros públicos y por lo tanto están ahí parados y no se pueden inscribir. Por ejemplo, un directorio que no he podido inscribir, al gerente general cuya designación no he podido inscribir, una garantía que el acreedor me había dado un número de días para poder inscribir y se ha suspendido y registros públicos no lo va a inscribir. Tener esto mapeado es importante porque nos va a decir qué cosa tenemos que hacer para poder comunicar o para ver qué otros representantes tengo disponibles o qué otras alternativas puedo hacer para no entrar en incumplimientos y no parar mi operativa. Entonces, en este frente de registros públicos también es importante mapear qué cosas se nos quedó ahí por inscribir. Con eso pasaríamos a los temas contractuales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en los temas contractuales? Es muy importante que a esta fecha las compañías ya hayan hecho un mapeo, es decir, una identificación de cuáles son sus contratos principales. ¿Cuáles son mis contratos principales? Me lo va a determinar o la cuantía, es decir, el monto, qué tan relevante es, o me lo va a decir lo crítico que es ese bien o ese servicio para mí o para mi cliente. Entonces, muy importante primero identificar e ir priorizando. En épocas de crisis probablemente no vamos a poder hacer absolutamente todo, así es que va a ser importante priorizar. Ok, una vez que he seleccionado mis contratos principales, tengo que ver cuáles son las obligaciones que surgen de esos contratos.
obligaciones de cargo mío y obligaciones de cargo de la otra parte con la que firmé ese contrato. Tengo que identificar también si tengo, por ejemplo, otras cláusulas que están relacionadas, atadas o que dependen de índices de mercado que hoy día, al ser esta situación una pandemia, está afectando globalmente, y estos índices pueden estarse comportando de manera muy irregular y eso me puede terminar afectando también. Entonces, hago esta identificación de las obligaciones mías y las de mi contraparte para ver si voy a poder cumplirlas. Primero, las mías, si voy a poder cumplir. Y si no voy a poder cumplir, ver por qué no puedo cumplir. Y en ese punto tenemos que evaluar si estamos ante uno de los supuestos que las normas en la que las normas nos habilitan algún remedio. Y es decir, si estamos en un caso de fuerza mayor, de excesiva onerosidad de la prestación o de frustración del fin del contrato. Entonces, se ha hablado mucho de estos conceptos y bueno, cada caso es absolutamente distinto y cada contrato es distinto y se regula de manera particular. Así es que en esa línea, dejarles los conceptos principales. Una fuerza mayor es una situación que no es imputable a ninguna de las partes, es decir, yo no puedo decir que fue ni culpa de la otra parte ni de la mía, es imprevisible, es irresistible, yo no puedo hacer nada al respecto, y hasta ahí yo creo que todos vamos a coincidir que esta situación de COVID-19 cumple con todos esos requisitos. Pero para poder decir que hay fuerza mayor, tiene adicionalmente esa condición no imputable, imprevisible, irresistible, generarme una imposibilidad de cumplir. Es decir, producto del COVID-19 yo no voy a poder cumplir. Y hay que tener muchísimo cuidado al analizar esas cláusulas, como digo, es caso por caso, porque hay, digamos, a veces se ha estado hablando de, como dejé de vender, no tengo el dinero para pagar, y entonces esta es una situación de fuerza mayor. El tema del dinero, de la posibilidad de pagar, no constituye una fuerza mayor porque siempre tengo una posibilidad de reemplazar. Una fuerza mayor estaría más ligada a una obligación en la cual yo tengo que asistir personalmente a brindar un servicio, y si mi servicio no es esencial y tengo una norma que no me permite desplazarme, pues en ese caso estoy hablando de una fuerza mayor. La excesiva onerosidad de la prestación es algo diferente. La excesiva onerosidad de la prestación es que ha habido un supuesto también imprevisible, ¿de acuerdo? También que no es imputable a ninguna de las partes, pero que genera, no que no pueda cumplir, sino que cumplir se hace excesivamente oneroso, o sea, excesivamente caro. Y entonces yo lo que hago es, quedo habilitado para pedir que se ajuste la contraprestación, que se ajuste para que no me afecte tanto. Y la otra parte podrá aceptarlo o podrá solicitar que el contrato se resuelva. Y el otro supuesto que no está expresamente previsto en la norma, pero que es un tema que lo levantamos porque es un tema que también es válido, y es la frustración del fin del contrato. Cuando yo deje constancia en mi contrato o cuando las circunstancias son tan evidentes que permiten concluir que ese contrato se suscribió para una finalidad específica, que si este COVID-19 ya no la permite, o las normas alrededor del estado de emergencia ya no la permite, entonces yo puedo decir que la finalidad con la que firmé mi contrato, pues se ha frustrado. Entonces, todo este análisis dentro de una situación contractual particular es algo que ustedes tienen que hacer, y si es que no estuvieran inmersos en ninguna de ellos, pues eso no significa que no puedan acercarse a su contraparte y solicitar de buena fe una renegociación. De hecho, siempre que en términos comerciales se puedan solucionar los temas, va a ser muchísimo mejor. Entonces, también voy a mirar qué cosa pienso que mi contraparte no va a poder cumplir, y también me anticipo a lo que ella pueda hacer. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque yo también tengo que asegurar que voy a recibir esa prestación porque la necesito para seguir operando. Entonces, considerando esto, lo que voy a hacer es trazar un plan de acción. Y este plan de acción, como les decía, va a tener como consideración que yo tenga
asegurado los bienes y servicios para que mi operación no pare. Y si es que no los tengo, tengo que buscar a mi plan B, a mi plan C y asegurar que puedo tener esos bienes y servicios indispensables. Y para trazar esa estrategia, tengo que conocer, o es importantísimo conocer cómo está financieramente mi contraparte, mi acreedor o mi deudor. Definitivamente un acreedor con mejor situación financiera va a estar más llano a entrar a una negociación que aquel que está sumamente complicado desde ese punto de vista. Y una vez que tengo mi plan de acción, paso a ejecutarlo y tengo que, dependiendo del caso y dependiendo de lo que esté argumentando, enviar notificaciones, efectuar solicitudes, conceder autorizaciones si es que me lo piden, renegociar. ¿Qué cosa es muy importante en todo lo que hagamos? Primero, tenemos plazos. Estas figuras que yo estaba comentando tienen plazos de caducidad o plazos en los que se espera sean invocados. Requiere un análisis legal adecuado. No se puede invocar a la ligera, por ejemplo, las situaciones de fuerza mayor, que es lo que ha estado sonando muy fuerte en las últimas semanas. Hay que tener muchísima claridad en el lenguaje si es que estoy autorizando algo, por ejemplo, o si es que estoy pidiendo algo. Y lo último, y no menos importante, documentar. Las crisis muchas veces nos hacen actuar muy rápido, y eso está muy bien. Es importante ser rápidos y tener una respuesta rápida, pero dejar las cosas en lo verbal nos puede generar problemas a futuro. Entonces, importantísimo documentar. Y si hoy día no tenemos cartas disponibles porque no tenemos cómo entregarlas, diligenciarlas, pues tenemos correo electrónico y tratar de documentar de la manera más formal posible por ese medio al menos. Con eso pasaríamos a los temas de contractual, pero centrado en los temas de contratos de financiamiento. ¿Qué cosa es muy importante aquí? Y comenzando por lo más de fondo. Tengo que verificar, sentarme hoy día y anticipar en un escenario, el más ácido que pueda imaginarme, si es que tengo el capital de trabajo que requiero para operar. Si las necesidades de la compañía que tengo en el corto y mediano plazo están aseguradas o si tengo las fuentes de financiamiento que necesito para cubrirlas. En ese punto, más allá de todos los temas que hemos estado, digamos, viendo en las noticias y toda la normativa que está sacando el gobierno en esta línea, también recalcar, por ejemplo, el fondo que está habilitando COFIDE a través de las entidades del sistema financiero para los sectores productivos y los sectores de turismo, hotelería, para las MIPES, ¿no? Y las posibilidades de acceder a capital de trabajo a través de este fondo, yendo directamente a las empresas del sistema financiero. Una vez que tengo eso, también tengo que mirar qué contratos de financiamiento tengo firmados. ¿Y por qué? Porque los contratos de financiamiento suelen tener cláusulas conocidas como las del efecto sustancialmente adverso. Y el efecto sustancialmente adverso regula situaciones que perfectamente podrían estar calzando con lo que está generando este COVID-19 y el estado de emergencia decretado por el gobierno. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esto podría generar aceleración de contratos, aceleración de plazos. Entonces, es muy importante verificar si es que tenemos esas cláusulas en nuestros contratos y si es que estamos ahí. De nuevo, para poder, como vamos a ver en un momento, trazar un plan de acción. Luego, ver qué eventos de incumplimiento o qué eventos de aceleración podrían haber en esos contratos. A veces, o en estos días hemos estado escuchando, no hay problema, yo voy a poder pagar mi cuota o la voy a poder reprogramar, no hay un problema. Ok, pero hay otras cosas en un contrato de financiamiento que no son solamente la obligación de pago, que pueden estar asociados, por ejemplo, a paralización de operaciones o, por ejemplo, a terminación de contratos relevantes y muchas cosas más que probablemente cuando firmamos ese contrato nunca imaginamos que iban a ocurrir, pero que en la práctica, con esta situación tan extraordinaria, tan excepcional, está ocurriendo. Entonces, importante revisarlo también.
Y también en estos contratos suelen incluirse ratios financieros. Y estos ratios financieros lo que tienen es que están pensados en tiempos de circunstancias normales para la compañía y no estamos en circunstancias normales. Y es muy probable, por lo que hablaba al inicio, que es reducción en ventas o reducción en precios, etcétera, que estos ratios financieros puedan no cumplirse y es importante acercarse al banco, acercarse al acreedor y renegociar y ver en qué términos podemos evitar un incumplimiento. Entonces, el plan de acción tiene que considerar que tengo que tener mis fuentes de liquidez cubiertas, que no debo gatillar eventos de incumplimiento y buscar reprogramar, y recordar que tenemos estímulos, que las entidades financieras están recibiendo estímulos para reprogramar deudas con plazos de hasta 6 meses. Así es que es importante considerar eso para evitar tasas de incumplimiento más altas. Ok, en los temas de competencia y mercados, esta circunstancia del COVID-19 puede estar generando muchas situaciones en las que, por ejemplo, la cadena de producción está alterada, de repente porque ya no puedo operar o porque estoy operando, pero tengo una norma que me establece prioridades distintas o la emergencia per se establece prioridades distintas. Sin embargo, eso igual puede estarme generando una reclamación por falta de stock o porque de repente antes del inicio del COVID-19 oferté que por un producto X te regalaba un producto Y y el producto Y ahora no lo puedo producir y no lo puedo entregar. Entonces, no es que esto sea un problema per se, porque se entiende que hay una circunstancia excepcional, pero tengo que poder documentar esa respuesta, nuevamente el tema de documentar muy importante, y tengo que tener un claro proceso para atender esos reclamos y dar las explicaciones adecuadas y de esa manera evitar un problema posterior con el regulador. Luego, en los temas de posibles incrementos de precios o modificación en la política de producción, acá saber que no hay en el Perú no hay una sanción por especulación ni por hacer incrementos de precios, pero sí que hay un tema reputacional importante, muy importante a cuidar. Y lo que sí puede ser pasible de sanción, y hay que tener cuidado, es que se generen cárteles entre empresas que producen un mismo tipo de producto o que yo haya informado determinados precios y que los esté variando ahora sin respetar lo previamente ofrecido, salvo que obviamente de nuevo pueda sustentar adecuadamente el por qué está haciendo este incremento de precio. Y también cuidar mucho, sobre todo en el espacio de retail, ¿no es cierto?, que quien está revendiendo mi producto no esté subiendo los precios de manera excesiva o no justificada, de nuevo por el tema reputacional, y tomar acciones al respecto. Por otro lado, debemos evitar negativas de venta o de comercialización con distribuidores o mayoristas que no estén justificadas. Otra vez, la producción, la cadena productiva se va a ver visto afectada, sin duda, y eventualmente vaya a tener que priorizar, muy probablemente, pero tengo que priorizar con un criterio objetivo para evitar que alguien alegue discriminación, sobre todo si es que tengo una posición de dominio en el mercado. Entonces, tengo que tener una causa justificada o una causa objetiva, como puede ser una ley, que me manda que primero priorice, no sé, la entrega de repente al MINSA de determinados productos, pero no lo puedo hacer sin criterio alguno porque puedo estar exponiéndome a alguna sanción. Luego, los acuerdos para compraventa conjunta de productos o de adopción de medidas de emergencia a nivel de gremios. Hay que tener muchísimo cuidado con el tema de gremios. En principio, no es válido poder estar adoptando acciones conjuntas coordinadas con la competencia. Si se quiere adoptar alguna medida, hay que hacerlo de la manera más transparente posible y la idea es que se haga en pro de la situación para beneficio y
que esta coordinación no esté pasando por compartir información de producción, capacidad instalada, ni nada que pueda entenderse más adelante como un tema de concertación. Finalmente, tenemos los potenciales pérdidas por cancelaciones por parte de consumidores o por no estar contempladas en los contratos. Muchas de las empresas que tenían que atender a consumidores y que les han cancelado y que ahora les solicitan un reembolso o tienen que tener alguna acción para devolver ese dinero o de alguna manera compensar con otro bien o reprogramar fechas, revisen sus contratos con cuidado, vean qué cosas tienen pactadas ahí y atiendan adecuadamente los reclamos de los consumidores, recordando que tenemos un código de consumidor que los protege y recordando que sus contratos también los protegen a ustedes. Así es que revisar lo que tienen ahí antes de adoptar las medidas. Y cuidado también con ofrecer productos atribuyéndoles características que en esta coyuntura de COVID-19 podemos decir que curan o que son un buen paliativo o que me protegen contra el COVID-19. Muchísimo cuidado si es que se va a resaltar una característica del producto, es importante tener documentación técnica y científica que sustente que efectivamente esa característica le corresponde al producto y no exagerar en las características de ellos. Todo esto que acabo de mencionar es relevante porque el INDECOPI tiene posibilidad de sancionar tanto en materia de competencia desleal como de libre competencia como de protección de consumidor con multas que son bastante altas, así es que estos son temas que muy importante cuidar por el lado reputacional y por el lado de multas. Ahora pasando a los temas de datos personales. El tema de datos personales es, en la normativa de datos personales, es que las empresas en su operación recogen información de sus clientes, de sus proveedores, de sus trabajadores, de distintas contrapartes que pueden constituir datos personales, desde el nombre, el DNI, la dirección, teléfono, correo, y todos estos temas de datos personales están protegidos por una normativa específica que está supervisada por el Ministerio de Justicia. En este punto, en esta coyuntura del COVID-19, ¿qué es lo que ha ocurrido? Muchas empresas con el mejor ánimo de proteger a sus trabajadores, de proteger a sus proveedores, está rápidamente levantando mucha información que constituye información sensible bajo la protección de datos personales, como puede ser si es que una persona está enferma, si es que tiene fiebre, si es que acudió al médico, etcétera. Todo el tipo de preguntas que muy probablemente todos los trabajadores estén recibiendo de parte de sus empleadores. Entonces, en esa línea, recordar que estos datos son datos personales y además sensibles y que es importante que solamente pueden ser compartidos con el Ministerio de Salud o con aquellos que sea indispensable al interior de la empresa para canalizar adecuadamente la información y para ello es importante tener protocolos. No hacerlo acarrea multas. El Ministerio de Justicia ha sido muy claro en que incluso en estas circunstancias estas normas se tienen que respetar y por lo tanto si es que no lo hubieran hecho, importante revisar para poder tomar las medidas correctivas, tomar los consentimientos de las personas y de sus trabajadores para no incurrir en estas multas y proteger la data de sus clientes, proveedores y distintas contrapartes. Con eso yo termino mi parte, recalcando la importancia de quedarnos todos en casa, de acatar las medidas del gobierno para nuestra propia salud, la de nuestra familia y por la del bien del Perú. Muchas gracias. Muy buenos días con todos. Es un gusto para mí participar de esta reunión virtual en la cual podamos compartir con ustedes diversa información sensible en materia tributaria en el marco de la coyuntura del COVID-19
que esperamos que termine siendo muy útil para el devenir de sus operaciones comerciales. Dicho esto, hemos dividido la presentación básicamente en dos frentes. El primero, que tiene que ver con la normativa que al día de hoy ya ha sido aprobada por el Ejecutivo y por la SUNAT para poder ayudar a los contribuyentes a enfrentar esta crisis. Luego hablaremos acerca del proyecto de delegación de facultades y los temas que pueden ser materia de modificación, también con la misma tónica de darle soporte a las empresas privadas y que puedan salir adelante en el marco de lo que estamos viviendo. Y por último, terminaremos con algunas ideas de planificación fiscal que tienen que ver con dotar de liquidez a las compañías en el marco de lo que hemos venido a llamar cash is king, o dicho en español también, que la caja es el rey o lo más relevante en términos de una coyuntura como la que estamos afrontando y que sin lugar a dudas el ingreso de dinero fresco para la compañía desde el lado fiscal también puede sumar mucho para poder cumplir con las obligaciones que tienen desde otros frentes, como los que nos ha mencionado la doctora Sabogal, desde el lado contractual, bancario, regulatorio o laboral también. Así que, como les decía, empecemos primero con las normas que ya han sido aprobadas a la fecha. Y las primeras de ellas tienen que ver con algunos beneficios de diferimiento de obligaciones para los medianos o pequeños contribuyentes, aquellos que durante el ejercicio 2019 han obtenido ingresos netos no superiores a las 2.300 UITs o 9.660.000 soles. En este caso, lo que ya se ha aprobado es que para este perfil de contribuyentes se va a poder presentar la declaración y pago de febrero los primeros días del mes de abril. Lo propio desde el lado de las obligaciones formales de contar con la presentación del registro de compras y ventas, como de los otros libros que conllevan a la contabilidad completa, y asimismo también la presentación de la DAOT, la Declaración Anual de Operaciones con Terceros, que también se va a poder presentar, como decía, durante el mes de abril. Finalmente, también hay un diferimiento para aquellos casos en los cuales se quiere presentar el saldo a favor materia de beneficio en el marco de las exportaciones de capitales o de servicios que realizan algunos contribuyentes, y también va a haber la posibilidad de tener este diferimiento. En la misma línea, vamos a ver en esta siguiente gráfica que también se ha diferido la obligación de declarar y pagar el impuesto a la renta anual para aquellos contribuyentes que hayan tenido ingresos ya no hasta 2.300 UITs, como inicialmente fue aprobado y luego corregido por una nueva norma, sino hasta 5.000 UITs. Estas 5.000 UITs en soles podemos ver que ascienden a 21 millones de soles. Y si un contribuyente entonces durante el ejercicio 2019 ha tenido ingresos netos por un monto menor a los 21 millones de soles, va a poder declarar y pagar el impuesto a la renta, ya no entre los días de marzo y abril como le hubiera tenido que corresponder, sino más bien lo va a poder hacer o bien en junio o los primeros días de julio, según el nuevo cronograma aprobado para este perfil de contribuyentes. Tengan presente aquí nada más que cuando hablamos de ingresos netos de tercera categoría, no necesariamente nos estamos refiriendo a los ingresos reconocidos como tales para efectos contables, porque, por ejemplo, la diferencia, en cambio, es un ingreso que figura en la contabilidad, pero no es un ingreso gravable, al menos para efectos de los pagos a cuenta del impuesto a la renta, y no tiene la categoría de ingresos, sino más bien de resultado. Lo mismo en el caso de las rentas de fuente extranjera, que no califican como ingreso neto de tercera categoría, con lo cual es posible que pueda que una compañía para fines contables tenga ingresos, por ejemplo, de 30 millones de soles, pero igual, si es que se deducen estos conceptos y otros, podrían entrar dentro de este beneficio y, por lo tanto, poder presentar su declaración jurada anual del impuesto a la renta, ya no ahora, sino
o bien los últimos días de junio o los primeros días de julio. Hasta aquí los beneficios que podemos ver para el caso, sobre todo, de la pequeña y mediana empresa. ¿Y qué se ha aprobado a la fecha para el común denominador de los contribuyentes? Y que, por supuesto, eso también incluye a la gran empresa. Básicamente, 3 disposiciones. La primera, y que viene ya rigiendo desde el día lunes 23, es decir, desde hace una semana, la posibilidad de solicitar ipso facto inmediatamente la devolución del monto que tengan las empresas en sus cuentas de detracciones en el Banco de la Nación. Normalmente lo hubieran tenido que hacer los primeros días de abril, pero el gobierno ha permitido que haya esta posibilidad para que las empresas cuenten con una inyección rápida de caja desde el lado de un dinero que les corresponde y que simplemente por temas de aseguramiento del pago de obligaciones tributarias se encuentra a la fecha en el Banco de la Nación. Estos trámites ya se han venido haciendo desde la semana pasada y aquellos contribuyentes que no lo hayan hecho a la fecha tienen esta posibilidad. Por otro lado, aquellos contribuyentes que tuvieran algún fraccionamiento y que no tengan la posibilidad, producto del estado de emergencia, de cumplir con el pago de la cuota que le corresponde, no van a perder el fraccionamiento. Y esto también brinda, por supuesto, un alivio para que las empresas prioricen destinar los recursos financieros que tienen hacia otras obligaciones y no necesariamente frente al pago de la deuda tributaria fraccionada. Y por último, y no menos importante, hay una facultad discrecional para la no imposición de sanciones durante el estado de emergencia, lo que supone que si, por ejemplo, alguna empresa, producto de que no cuenta con la totalidad de su información o con los recursos tecnológicos para la presentación de una declaración o con el capital humano, que no necesariamente todas las empresas han podido lograr hacer el teletrabajo, y ello acarrea la infracción o la comisión de una infracción tributaria, por ejemplo, no declarar a tiempo la declaración jurada anual del impuesto a la renta, o hacerlo sin reconocer la totalidad de los ingresos, o no presentar oportunamente los libros electrónicos, o infracciones relativas a la emisión de la facturación electrónica, entre tantos otros. En ese caso, se tiene la posibilidad de que la administración tributaria, en el marco de la crisis en la que nos encontramos, tome a bien no imponer estas infracciones, que un Estado regular hubiera aplicado las multas y demás sanciones correspondientes. Aquí una duda que surge, eso sí, es que se prevé que esta facultad discrecional aplicará durante el estado de emergencia a que se refiere el Decreto Supremo 044-2020, y este Decreto Supremo aludía a los primeros 15 días de la cuarentena, no a la extensión que tenemos a la fecha, con lo cual estamos esperando, por supuesto, la norma complementaria que prorrogue la posibilidad de que haya esta facultad discrecional de no aplicación de sanciones durante el tiempo que transcurra acabados los primeros 15 días de la cuarentena que todos estamos viviendo. Como les decía entonces, hasta aquí hemos revisado la normativa aprobada por el gobierno, que ya se encuentra plenamente vigente y que está surtiendo efectos. Lo que pueden ver en esta gráfica es algo distinto. Proviene de la delegación de facultades que el Congreso le ha otorgado al Ejecutivo el viernes último y que como parte de las medidas de reactivación económica y de modificación del sistema tributario se han mencionado para que sean desarrolladas por parte del Ejecutivo. La primera de ellas tiene que ver con el tema de las donaciones. Y ocurre que el gobierno no quiere desincentivar a que las empresas realicen donaciones para las poblaciones más vulnerables. ¿Y por qué podría haber un desincentivo? Porque en la regla general prevista en la ley del impuesto a la renta, para que una donación sea gasto deducible, esta no puede superar el 10% de las rentas netas de la empresa. Y en muchos casos, las empresas actualmente o podrían llegar a tener al final del ejercicio pérdidas o producto de la crisis ya estar en una situación de pérdidas, con lo cual 10% de cero es cero y por lo tanto no habría la posibilidad de deducir gasto por donaciones y eso quizás haría que algunas empresas, fuera de su altruismo natural, no quieran realizar las donaciones que hubieran pensado hacer. Para ello, se va a aprobar probablemente un régimen especial que admita la deducción de estos gastos, pese a no cumplir con el requisito que les acabo de comentar.
Lo segundo, en términos de la depreciación. La depreciación de los activos para las empresas normalmente se hace en función de su vida útil, según las tasas máximas aplicadas a través de la ley del impuesto a la renta, ¿cierto? Por ejemplo, para un activo podría ser que la tasa de depreciación sea el 10% anual o el 20% anual, o por ejemplo para equipos de procesamiento de datos el 25% anual, ¿cierto? Pero lo que se quiere es que en este estado particular en el que nos encontramos se otorgue la posibilidad de darle a los contribuyentes el acceso a la depreciación acelerada de los activos, que conllevará a que tengan más gasto deducible en el ejercicio corriente y por lo tanto menor impuesto a la renta que pagar en el 2020. A la fecha, como parte de la depreciación acelerada, hay algunos regímenes especiales, como el del arrendamiento financiero, algunos sectoriales para algunos sectores industriales en particular, pero lo que se quiere probablemente es que se admita la depreciación acelerada con alcance general para todos los activos fijos productivos de las compañías y con ello, decía, poder rebajar el impuesto a la renta que tendrán las empresas que pagar durante el ejercicio 2020. En la misma línea y procurando dotar de liquidez a las empresas, respecto a los pagos a cuenta, puede que haya también una modificación importante sobre el impuesto a la renta que se va anticipando mes a mes. Los pagos a cuenta se determinan sobre la base de dos variables. La primera es un coeficiente. Ese coeficiente se determina sobre la base del impuesto a la renta pagado el ejercicio anterior entre los ingresos netos del ejercicio anterior. Y ello se multiplica por los ingresos gravables de tercera categoría que va teniendo la compañía a lo largo de cada mes. Sin embargo, si se aplica el coeficiente que las empresas obtienen producto de sus resultados del año anterior sobre los ingresos actuales, ese coeficiente para la crisis en la que nos encontramos podría estar inflado y como tal podría hacer que las empresas pierdan mucha caja. Es probable entonces que ese coeficiente va a ser llevado a la baja a través de estos cambios normativos, quizás multiplicado por un 0.5, 0.4 o algún indicador que precise el gobierno cuando emita los decretos legislativos correspondientes. Y por último, en relación a las pérdidas, en el Perú tenemos dos sistemas para el arrastre de pérdidas. Estas pueden arrastrarse hasta por 4 ejercicios a partir de la obtención de la utilidad por parte de una compañía, o pueden arrastrarse también indefinidamente, pero en cuyo caso las pérdidas solamente se aplican contra el 50% de la renta neta que haya de obtener una compañía. Respecto del primer sistema, es decir, para el arrastre de las pérdidas íntegramente contra la renta neta por un periodo de 4 años, se pretende extender ese periodo de 4 años. Probablemente vayan a ser 6 u 8 a partir de lo que técnicamente determine el Ejecutivo a través del decreto legislativo correspondiente. La razón de ser y que esté expresada así en el proyecto de delegación de facultades y en la ley que ha sido aprobada como tal el día viernes, es que como va a haber un mayor volumen de pérdidas, las pérdidas van a ser mayores, ello generará que se necesite mayor periodo de tiempo para que el sistema A deje o continúe, perdón, siendo practicable, porque de lo contrario, durante 4 años no va a ser un tiempo suficiente para poder recuperar las pérdidas que una empresa pudiera obtener. Un tema adicional respecto de la delegación de facultades y estas posibles incorporaciones o modificaciones a la ley del impuesto a la renta, y que no es menor, es que cuando hablamos del impuesto a la renta para efecto de las empresas, normalmente estamos hablando de un tributo de periodicidad anual, con lo cual todos estos cambios que se hubieran hecho en un estado natural de las cosas hubieran tenido que regir recién a partir del 1 de enero del 2021. Pero naturalmente, si es que eso ocurriese en esta coyuntura, ninguna de estas modificaciones tendría sentido alguno, porque se necesitan cambios efectivos y vigentes que surtan plenos efectos ya para los periodos de marzo, abril en adelante. Con lo cual entendemos que el gobierno, pese a que quizás estos cambios normativos no vayan a ser plenamente técnicos por esta condición de periodicidad anual del impuesto a la renta, de todas maneras va a crear un régimen especial que priorice la salud financiera
de las empresas. Hasta aquí entonces, haciendo un breve recuento, ya hemos visto cuáles han sido los cambios normativos aprobados por parte del Ejecutivo y de la SUNAT. Hemos visto también, en segundo lugar, aquellos cambios que podrían producirse a partir de la delegación de facultades que ha recibido el Ejecutivo el viernes último. Y a continuación veremos algunas medidas que forman parte de la normativa tributaria actual, básicamente a nivel del impuesto a la renta, del IGB, del ITAN, entre otros tributos. Y nos referiremos a ellos porque en medio de la crisis en la que nos encontramos, pensamos que es importante que desde el lado fiscal haya una oportunidad para dotar a las empresas de la liquidez suficiente para cumplir con sus otras obligaciones, tanto laborales, contractuales, regulatorias, comerciales, entre muchas otras. Con lo cual, vamos a hacer un recuento de aquellas medidas de optimización fiscal que las compañías tienen abiertas actualmente para poder implementarlas dependiendo de sus casos concretos, por supuesto. Y empezaremos con el tema de los pagos a cuenta del impuesto a la renta, que ya lo hemos mencionado hace un momento a partir de un posible cambio normativo que se viene, pero tengan presente que si bien los pagos a cuenta se determinan sobre un coeficiente que se determina sobre el impuesto a la renta entre los ingresos netos del año anterior, es posible suspender o modificar ese coeficiente con la consecuencia de que el pago a cuenta del impuesto a la renta que se haga durante los siguientes meses sea sustancialmente menor. Para ello, en la normativa del impuesto a la renta hay un procedimiento que, dependiendo de la fecha de corte, se permite poder o bien rebajar o bien llegar a suspender la realización de los pagos a cuenta del impuesto a la renta. Estas fechas de corte son a abril, puede ser también al cierre de julio, básicamente en esos dos grandes momentos durante el año. Con lo cual, si a la fecha muchas empresas se encuentran golpeadas producto de la crisis que ha conllevado que no estén generando sus ingresos habituales, es probable que si se presenta ante la administración tributaria un estado de ganancias y pérdidas con corte a estos momentos, ello conlleve a que se pueda lograr, repito, la reducción o la suspensión de los pagos a cuenta del impuesto a la renta, dotándole entonces a las empresas de la caja suficiente para cumplir con otras obligaciones. La primera variable para poder rebajar o reducir los pagos a cuenta es centrarnos en el coeficiente, que es lo que acabo de explicar. Pero por otro lado, y no menor también, es revisar cuáles son esos ingresos sobre los cuales se aplica el coeficiente. Y es que en épocas de vacas gordas es normal que simplemente se tome la cuenta 7 de ingresos y sobre esa se aplica el coeficiente y se tribute sobre una base que a veces es bastante mayor. Porque si limpiamos esa cuenta de ingresos sobre la que se tributa y eliminamos la diferencia en cambio, las rentas de fuente extranjera, eliminamos los ingresos exonerados o inefectos, eliminamos provisiones contables que no son ingresos propiamente para fines tributarios, entre muchas otras variables, ello puede conllevar a que la base sobre la cual se aplica el coeficiente, es decir, los ingresos gravables sobre los que se aplica el coeficiente y que conlleve al pago del impuesto a la renta o de los pagos a cuenta del impuesto a la renta, sea bastante menor. Con lo cual también ahí sugerimos revisar con detenimiento sobre qué bases, sobre qué ingresos realmente se está aplicando el pago a cuenta del impuesto a la renta. Por otro lado, ahora cuando se presenten las declaraciones juradas anuales del mismo tributo, ya sea que estemos frente a un contribuyente que no ha accedido al diferimiento y por lo tanto tenga que presentar en estos días, si es que ya no ha presentado su declaración, o pueda hacerlo de acá hasta los últimos días de junio, los primeros de julio, pueda ocurrir que sus pagos a cuenta hayan sido mayores al saldo de regularización del tributo que tenían que pagar. Y ello conlleva a que los contribuyentes tengan dos posibilidades. La primera, pueden optar por la devolución de ese saldo a favor. Y la segunda, pueden aplicar ese saldo a favor contra futuros pagos. En el contexto en el que nos encontramos, pareciera que hace más sentido optar por la opción 1, que es pedir a la administración tributaria esa devolución para tener otra vez dinero fresco en los bolsillos de la compañía. Ahora, hay algunos proyectos que están presentando diversos gremios empresariales que propugnan que esa devolución, esa opción 1,
sea de manera automática, es decir, que ni siquiera tenga que haber una labor de revisión o de fiscalización por parte del fisco, lo cual por supuesto que la haría bastante más atractiva. Pero en todo caso, la idea que queremos dejar sembrada aquí sobre esta posibilidad es que no necesariamente ese saldo a favor del impuesto a la renta tiene que ser aplicado contra los pagos a cuenta de los siguientes periodos. Es decir, no siempre tenemos que ir por la opción 2, que pareciera ser más conservadora, pero en el contexto en el que nos encontramos de necesidad de caja, la opción 1 de pedir una devolución pensamos hace mucho sentido. Por otro lado, el ITAN es un tributo que grava los activos netos, se estructura o se basa en la totalidad de los activos con algunas deducciones sobre el cual se aplica una tasa específica prevista en la normativa. El ITAN se puede aplicar contra los pagos a cuenta del impuesto a la renta o contra el saldo de regularización. Y si resulta que luego de pretender aplicar el ITAN contra estas dos opciones no se ha podido compensar en su integridad, existe la posibilidad para los contribuyentes de solicitar la devolución de este tributo a la administración tributaria. En nuestra experiencia hemos encontrado diversas situaciones en donde muchas empresas, por temor a fiscalizaciones, tienen el ITAN pagado por el ejercicio 2015, 16, 17, 18, sin que aún hayan logrado solicitar la devolución ante la administración tributaria. Y esos tributos pueden prescribir, o mejor dicho, ese derecho del contribuyente a pedir esa devolución también puede prescribir. Creemos que es un momento idóneo también para solicitar la devolución del ITAN que se hubiera pagado y que no hubiera podido compensarse contra los pagos a cuenta o contra el saldo de regularización del impuesto a la renta. En nuestra experiencia también estos procedimientos son relativamente céleres. Si es que se tiene todo el sustento del caso, seguramente en 15 días hábiles, 20 días hábiles, se puede lograr acceder a la devolución del dinero correspondiente. Y por otro lado, desde el lado del IGB, desde el lado de nuestro impuesto al valor agregado, ya hemos mencionado este régimen especial para solicitar la liberación de las detracciones de los montos depositados en el Banco de la Nación. Pero también es cierto que muchas empresas tienen pagos que realizan por concepto de retenciones y percepciones del IGB. Y si estos montos hubieran sido arrastrados por más de 3 meses en sus declaraciones mensuales, se habilita también la posibilidad de que se pida la devolución de estos créditos contra el IGB, a través también de trámites que son bastante céleres, bastante expeditivos y que conllevarían a cumplir el objetivo que venimos describiendo, que es de darle un poco de respiro a los contribuyentes teniendo este dinero fresco para poder cumplir con las diversas obligaciones que tienen desde muchos otros frentes. Para resumir entonces lo que hemos conversado en esta mañana, primero, ya hay ciertos cambios, ciertos alivios para las pequeñas y medianas empresas, algunos menores para la gran empresa, aunque con la delegación de facultades el Ejecutivo está por regular algunos temas que sí podrían tener mayor impacto, como el arrastre de pérdidas por más tiempo, reducir el pago a cuenta del impuesto a la renta, flexibilizar la deducción de donaciones, generar depreciaciones aceleradas, que eso, que duda cabe, sí que tiene impacto a nivel de la gran empresa en el Perú. Y por otro lado, terminábamos esta ponencia haciéndoles ver que en los tiempos en los que nos encontramos de crisis, cash is king. Hay la necesidad de que las empresas tengan caja en la mano. Y desde el lado tributario, creemos importante resaltar la necesidad de trabajar con la devolución del saldo a favor del impuesto a la renta, reducir o suspender los pagos a cuenta, solicitar la devolución del ITAN, así como también de las retenciones y las percepciones del IGB. Con esto termino por mi parte. Del lado de la doctora Sabogal y mía, les agradecemos por el tiempo dedicado durante este webcast. Esperamos que la información compartida haya sido útil y del agrado de los diversos empresarios y personas naturales que nos han escuchado. Y reiteramos, por favor, el pedido del gobierno. Quédense en casa. Es la única manera de poder combatir efectivamente
el virus, que sabemos que todos juntos, como peruanos, lo vamos a poder hacer de la mejor manera como lo estamos haciendo hasta la fecha. Muchas gracias y que tengan un muy buen día.